acerca de la clase del día de hoy. Vamos entonces a estudiar el grupo de drogas número 5, que son las oxasolidinedionas. El momento en que yo escucho la palabra oxasolidinediona, entiendo que voy a hablar de un azol o un derivado de un azol que yo conocí en su momento, que se llama oxazol, ¿cierto? Por eso se llaman oxasolidinedionas. Vamos a poner la estructura general de una oxasolidinediona para hacer referencia a este compuesto. Solo déjenme buscar este borrador y voy a escribir el título. Oxasolidinediona. Ok. Vamos a explicar el porqué. El nombre oxazol, porque en su estructura obviamente voy a tener un derivado de oxazol, no un oxazol, porque el oxazol es un azol y los azoles son compuestos aromáticos. Yo recuerdo que el oxazol es derivado del furano, o sea que mi heteroátomo es un oxígeno. Esto es oxazol. El heteroátomo es un oxígeno y el nitrógeno azólico está en el carbono, sustituyendo al carbono número 3. La siguiente droga que vamos a estudiar es un isoxazol, pero eso lo voy a dejar para mañana. Hoy solo voy a hablar de 3 compuestos derivados de esa estructura. Nada más que las oxasolidinedionas, el mismo nombre que le está diciendo, dionas quiere decir que en su estructura voy a encontrar 2 grupos carbonilos. Entonces hay 2 definiciones. Dicen, las oxasolidinedionas son derivados del oxazol. Efectivamente. El que les dijera, el núcleo general, el núcleo original es este. Otros dicen, una oxasolidinediona es un derivado de succinimida. Y yo recuerdo a la succinimida. La succinimida es este compuesto, succinimida, NH, grupo carbonilo. Esto se llama succinimida, así como lo están viendo. Y dicen, una oxasolidinediona es un derivado de una succinimida. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a sustituir. Esto es un CH2 y esto es otro CH2. Entonces dicen, lo que vamos a hacer es que a la succinimida, uno de los 2 grupos metilenos, ya sea aquel o este, me da igual, son equivalentes, lo vamos a cambiar por un heteroátomo, por un oxígeno. Entonces, cambiamos uno de los 2 grupos metilenos por un oxígeno y ahora sí, lo que tenemos es efectivamente una oxasolidinediona. Esta es la estructura general de una oxasolidinediona. Y ya que la tengo dibujada ahí en la pizarra, voy a hacer un recordatorio. Esta porción, miren, esta porción yo la recuerdo de un barbitúrico. ¿Recuerdan la estructura de un barbitúrico? Un barbitúrico es así, ¿ves? Para empezar, es un anillo de 6 miembros, con grupos carbonilos aquí, aquí y acá. Tiene 3 grupos carbonilos. Y es nitrogenado. NH aquí, NH aquí. Entonces yo cuando estudié con ustedes el capítulo de barbitúricos, yo les dije, los barbitúricos tienen poder
antiepiléptico, actividad antiepiléptica, somnífera, sedante. Eso es un efecto secundario, porque el efecto principal de un barbitúrico es actuar como antiepiléptico, o sea, evitar las convulsiones, que es la manifestación de esa enfermedad. Pero como efecto secundario, inducen al sueño, son somníferos, son sedantes. Pues ahora que voy a hablar de las oxazolidinedionas, les recuerdo a los barbitúricos, porque las oxazolidinedionas también tienen ese carácter antiepiléptico que inducen al sueño, por lo tanto decimos que son somníferos y también decimos que son sedantes. Y en el barbitúrico, aquí era R1 y aquí es R2. Y en el barbitúrico yo recuerdo que tenía esta porción, ¿ven? Esta porción, un NH en medio de dos grupos carbonilos. ¡Ey! Miren que este también tiene un NH en medio de dos grupos carbonilos. Ah, y aquí tengo un grupo R1 y un grupo R2. O sea que lo que hice sencillamente fue cortar el anillo. El anillo en el barbitúrico era de 6 miembros. Miren, este es un barbitúrico. 6 miembros tiene el anillo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a recortar. Voy a eliminar un grupo carbonilo. Miren, voy a eliminar este grupo carbonilo. Y ahora el anillo, que era de 6, lo reduzco a 5. Y esto es exactamente una oxazolidinediona. O sea que yo también podía decir que las oxazolidinedionas son derivados de un barbitúrico. Lo único es que le eliminamos un grupo carbonilo. El grupo carbonilo que vieron que yo borré aquí, lo eliminé, y el anillo de 6 lo convertí en un anillo 5 y ya tengo prácticamente la estructura de una oxazolidinediona. Entonces hay una íntima relación estructural entre una oxazolidinediona y un barbitúrico, y eso me hace pensar que hay una íntima relación también en el efecto farmacológico, porque ambos compuestos, los barbitúricos y las oxazolidinedionas, tienen el mismo efecto. Entonces yo siempre traigo a colación esto. Dicen algunos investigadores que quien provoca el efecto anticonvulsivo de una oxazolidinediona y de un barbitúrico es esta porción de la estructura, un NH en medio de los grupos carbonilos, tanto en el barbitúrico como en la oxazolidinediona. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, y les voy a decir algo más. Voy a añadir algo más. No solo los barbitúricos y las oxazolidinedionas tienen este poder antiepiléptico, también están un grupo de familias que son como ahorita estamos en la familia número 8, es como la familia número 10 o número 8, que son las hidantoínas, a las cuales vamos a llegar. Y fíjense que las hidantoínas también tienen esta misma porción NH en medio de dos grupos carbonílicos, igual que las oxazolidinedionas e igual que los barbitúricos, y tienen el mismo poder. Las hidantoínas también son compuestos que se utilizan para controlar la epilepsia. Y se me está olvidando una cuarta familia, que son las piperidinedionas, que ya son de las últimas, que vamos a ver, creo que es el capítulo número 11 por ahí, que son las piperidinedionas, también tienen efecto anticonvulsivo, hipnótico, sedante, y también en su estructura encontramos un NH en medio de los grupos carbonilos. Entonces yo les doy la razón a esos investigadores que dicen, nosotros creemos que quienes provocan el efecto anticonvulsivo es esa porción de la estructura NH en medio de los grupos carbonilos, porque qué casualidad que en los barbitúricos está esa porción. En las oxazolidinedionas también está esa porción. En las hidantoínas también está esa porción. Y en las piperidinedionas también está esa porción estructural. Entonces yo ya tengo bien clarito que en cualquier droga en donde yo encuentre un NH en medio del grupo carbonilo, muy probablemente voy a leer que son compuestos que tienen actividad hipnótica y sedante, y que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia porque evitan las convulsiones como se manifiesta esa enfermedad. Ok, ahora voy a hablar de la síntesis de 3 oxazolidinedionas, pero antes de entrar a esa síntesis
voy a explicar una reacción que al intermedio de este proceso sintético aparece. Y como no quiero estar dando explicaciones al intermedio, mejor lo voy a hacer desde un inicio de la clase. Voy a decir, fíjense que un sistema de... Voy a borrar esto que está aquí porque al cabo ahí está en el material. Fíjense que un doble enlace tipo base de chip, ¿cómo es que le llamamos a la base de chip también? Imina. Voy a explicar cómo un doble enlace carbono-nitrógeno de una imina lo puedo convertir en un grupo carbonilo, porque al intermedio de esta síntesis proponen esa reacción y no quiero estar explicándolo al intermedio, a lo mejor lo voy a hacer desde un principio. Miren, voy a explicar cómo un doble enlace carbono-nitrógeno, así, lo puedo convertir mediante una hidrólisis ácida, lo puedo convertir en un grupo carbonilo. Miren, voy a explicar cómo el grupo imino se convierte en un grupo carbonilo. Como una base de chip la puedo convertir en un aldehído o en un acetona, en un grupo carbonilo en forma general. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí mismo lo voy a hacer. Como dicen que es una hidrólisis ácida, entiendo que el ácido sulfúrico de alguna manera me va a servir. ¿Usted para qué cree que me va a servir el ácido sulfúrico? Para protonar ¿a quién? Porque en vez de protonar me dejó en el aire. ¿A quién cree que voy a protonar? ¿Por qué al nitrógeno? ¿Por qué cree que el ácido sulfúrico va a protonar al nitrógeno? ¿No? Pero usted no me está colocando la nota en el examen, o es alumno de examen. Porque cuando un alumno me saca buena nota, digo, hey, voy a aprovechar a este estudiante, porque veo que saca buena nota. Quiere decir que es una persona que razona, que tiene lógica, que en una situación nueva se va a poder desempeñar. Pero si ya en clase no lo hace, entonces lo único que pienso yo, este es alumno de examen, estudia para el examen, pero para el resto no me sirve. ¿Por qué cree que voy a protonar disque al nitrógeno? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es el nitrógeno el que se va a protonar? ¿Mande? A ella. ¿Por qué? Porque un doble enlace imino es un doble enlace polar. Los electrones se van a mover del carbono al nitrógeno. El nitrógeno se va a constituir en un polo negativo y el carbono va a quedar constituido como un polo positivo. Obviamente el ácido sulfúrico que libera protones, esos protones no se van a unir al carbono porque el carbono es el polo positivo. ¿O ustedes qué creen que cargas positivas se atraen entre sí? ¿O que cargas negativas se atraen entre sí? Por si acaso no lo saben, cargas positivas atraen a cargas negativas. Cargas negativas atraen a cargas positivas. Un nucleófilo busca núcleos. Un electrófilo busca cargas negativas, polos negativos, electrones. Entonces, sabiendo yo que aquí los electrones se deslocalizan así se van a deslocalizar del carbono al nitrógeno, y el nitrógeno se va a cargar en forma negativa y el carbono se va a cargar en forma positiva. Y cuando yo digo ¿a quién voy a protonar? En otras palabras, ¿a quién va a atacar este protón? Un protón con carga positiva será un nucleófilo. Un electrón. Dios mío. Es un electrón. Un protón con carga positiva, lo que va a buscar son electrones. Entonces yo digo que es un electrófilo, no voy a decir que es un nucleófilo. ¿O usted cree que un hidrógeno con carga positiva vaya a buscar a un núcleo? Es lo que me acaba de decir usted. Él irá en busca del núcleo que va a quedar aquí. No, yo no pregunté eso.
Yo pregunté, ¿el protón es un electrófilo o un nucleófilo? Y usted me dijo, un nucleófilo. Yo no le estoy preguntando a quién va a atacar, eso ya rato lo sé. El protón es un electrófilo, hasta lo voy a poner aquí, él es un electrófilo porque con su carga positiva va a buscar carga negativa. ¿Dónde está la carga negativa? ¿En el carbono o en el nitrógeno? En el nitrógeno. Entonces ahí está la respuesta. Claro que el protón a quien va a atacar es al nitrógeno. Entonces aquí lo que me va a quedar es un NH2 y aquí el carbono me va a quedar con carga positiva. Los electrones se fueron de él hacia el nitrógeno y él quedó sin electrones con carga positiva. Ahora sobre esa carga positiva, ahora sobre ese núcleo viene un nucleófilo. ¿Y quién es el nucleófilo? ¿Ah? ¿Cuál H? ¿Cuál H? ¿Dónde está el OH? Yo no veo OH ahí. ¿Quién es el nucleófilo? ¿Ah? No hay nucleófilo en el ambiente. El nitrógeno. ¿Quién es el nucleófilo? Dios mío. El huevo nos vamos a ver las caras. ¿Qué? El huevo nos vamos a ver las caras. Ay, no hay una hora que llegue el huevo. ¿Quién es el nucleófilo? El agua, por supuesto. Ahora, esta carga positiva a grito, ok, ¿quién tiene electrones que me dé? Y el agua está ahí, dice, yo tengo electrones, pero no te los quiero dar muy fácilmente porque yo soy un nucleófilo débil. ¿Y por qué soy un nucleófilo débil? Te lo voy a explicar. Es que cuando yo te entregue los electrones del oxígeno, mi oxígeno, el agua está hablando, mi oxígeno se va a cargar en forma positiva y eso no es muy agradable. La molécula de agua va hablando, eso no es muy agradable para mí porque el oxígeno es un elemento bien electronegativo y al entregarle los electrones se va a cargar en forma positiva. Pero ni modo, dice el agua, voy a sacar, es que el agua es un nucleófilo, pero es débil. Ya se lo he dicho cantidad de veces, esto lo vengo explicando de toda la vida, cuando sigo un curso de orgánica química básica, como orgánica 1, por ejemplo. Entonces el agua, que es un nucleófilo, pero es débil, entrega sus electrones, lo cual es bien lógico. Las cargas positivas atraen a los electrones les gustan las cargas positivas, por si acaso no lo saben, por eso es que se les dice nucleófilos. Ahora el nucleófilo se pega y las consecuencias ya se las dije. El oxígeno va a tener que aguantar una carga positiva, por cierto, no por mucho tiempo. Entonces aquí me va a quedar NH2, aquí está, C, aquí el oxígeno se pegó así, pero el oxígeno se cargó en forma positiva. ¿Qué va a hacer ese oxígeno? Déjenme ver. Ese oxígeno yo creo que desesperadamente va a buscar recuperar sus electrones. ¿De qué manera? ¿Cómo voy a estabilizar aquí? Eliminando moléculas de agua, como estoy acostumbrado a explicar para estabilizar un oxonio. ¿Qué es lo que va a hacer ese oxonio para estabilizarse? Va a liberar un protón, y ese protón al desprenderse, vaya, ya lo desprendí, se llevó la carga positiva, es decir, le dejó los electrones al oxígeno. Y ese protón, ¿para dónde se abre? Ese protón se pega al nitrógeno y carga positivo al nitrógeno. El nitrógeno tiene una opción. A propósito, el nitrógeno puede soportar más fácilmente la carga positiva que el oxígeno. Al fin y al cabo, el nitrógeno no es tan electronegativo como el oxígeno. Pero ¿cómo hace el nitrógeno para poderse estabilizar ahora? ¿Qué? Se libera. ¿Se libera qué? Se libera agua. Se libera. ¿Pero se libera qué? Un aguacate, un limón, una piedra que se libera por ahí.
amoníaco. Y cuando se libera esta molécula del amoníaco, el nitrógeno se roba los electrones del carbono. Y al liberarse los electrones del carbono, ¿qué carga le va a quedar al carbono? Positiva. ¿Le va a quedar una carga? Positiva. Positiva. Así que digámosle adiós a la molécula de amoníaco. Para dónde te vas no me importa. Como es un gas, se va para la atmósfera y poco me interesa dónde vaya a parar. Lo que me interesa es que al carbono le va a quedar una carga positiva. Al carbono le queda una carga positiva. Y ahora, ¿qué creen ustedes que va a ser esa carga positiva ahí en el carbono? ¿Se irá a quedar a gusto? Rascándose el estómago, por no decirle la panza. ¿Qué va a hacer? Va seguramente a atraer los electrones del oxígeno, y el oxígeno ahora va a quedar con carga positiva. ¿Cómo poder estabilizar a ese oxígeno con carga positiva? Liberando un protón, y de esa manera vamos a tener C doble enlace oxígeno. Esto es lo que vamos a tener. Bueno, ya está explicado entonces cómo una imina, o si ustedes le quieren llamar base de Schiff, se puede convertir en un grupo carbonilo, no más que agregando agua y unas gotas de ácido sulfúrico. ¿Lo entendieron? Los espero para que copien esta reacción, porque ya no la voy a volver a explicar, solo la voy a mencionar, pero sin explicación alguna, porque la explicación la acabo de dar.